Hermanos, buenos días. El Señor les bendice. Hoy es domingo, mayo 2 del año 2021. Y pues aquí, tratando de hacer la voluntad de Dios, de cumplir sus propósitos. Y trayendo para ustedes la palabra que en este día Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Voy a leer en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos 13, del 44 al 49. Versículos del 44 al 49 en Hechos 13. Dice, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablases primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pedimos, Dios, que en esta hora tú seas, Señor, glorificado, Señor, exaltado, Señor. Que tu pueblo, Dios, tenga a bien, Señor, escuchar tu palabra, bendito Dios, y recibir lo que tú tienes en consejo para ellos, Dios. Gracias, Padre, por todo tu cuidado amoroso, Señor, por la provisión, Señor, por la provisión en salud, Padre, la provisión física, material, económica. Y gracias, Señor, porque tu provisión aún en lo que corresponde a tu amor, Señor, ha sido, Dios, para nosotros en una manera muy especial. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por ello. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, que sea tomando la palabra, Señor, y ministrándola correctamente al corazón de tu pueblo, y que por medio de él, Señor, yo pueda compartirles esto, Señor, y que la palabra verdaderamente llegue, Señor, con el propósito que tú la mandas. En nombre de Jesucristo, Dios, sometemos al señorío y la autoridad de tu Hijo Jesucristo, para que la palabra, Señor, cumpla, bendito Dios, el propósito. Gracias, Padre Santo. Yo me someto al señorío de Jesús y cumplo con el propósito que Él ha tenido para con mi vida, para con la vida de la iglesia en Atlanta. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendito eres, Dios. Gracias, Padre Santo. Amén. Bendito sea Cristo. Muy bien. Vemos aquí que Pablo, siendo judío, siendo fariseo, cuando él recibe el mensaje, pues empieza a predicar la palabra y va a los de su sangre y les predica, pero ellos no la reciben. Ellos rechazan la palabra. Y entonces Pablo dice que conforme al llamado que recibió, donde él sería luz a los gentiles, pues él se va a predicar a los gentiles. Bendito sea Dios por ese varón que fue un varón obediente y que hizo conforme el propósito de Dios.
Y si nosotros hablamos del Nuevo Testamento, bueno, se puede decir que ya casi 2000 años se ha predicado el Evangelio de Jesucristo, empezando por los apóstoles, siguiendo los discípulos y después el pueblo de Dios. Los que se han ido convirtiendo, pues han ido compartiendo, han ido siguiendo, llevando la palabra a diferentes gentes, pueblos y naciones. Sin embargo, Dios tiene planes que nosotros difícilmente sabemos y casi nunca imaginamos cómo van a terminar. Hay gente a la que no le gustan las sorpresas y quizás yo soy uno de ellos. Nos gusta de alguna manera saber cómo van a resultar las cosas, pero pues Dios es soberano y a Él pues no le preocupa lo que a mí me preocupe, en realidad, o a la gente como yo, lo que les preocupa. Saber la voluntad de Dios pues cuesta trabajo, a veces mucho más trabajo aceptarla, pero lo que sí más ocurre es que no sabemos cómo va a terminar. O sea, realmente qué es lo que Dios va a hacer al final de todo lo que Él está haciendo. Y pues como vimos ahí, Pablo desde su conversión le empezó a predicar el mensaje de salvación a la gente y la gente se salvaba, excepto aquellos para los cuales no había sido llamado Pablo. Hubo muchos judíos que se convirtieron, muchos judíos prosélitos, muchos griegos que se convirtieron, pero realmente Dios le había dado el llamado a Pablo para que llevara el mensaje a los gentiles, a la gente que no era el pueblo de Dios, la gente que estaba de alguna manera apartada, ¿verdad? Sin plan dentro del propósito y el plan de Dios, ¿verdad? Y pues en ese tiempo vemos que hay, voy a decirlo así, un mundo de personas, ¿verdad? Por la cantidad de personas inconversas que han hecho como han querido. Algunos ignorando el mensaje, otros menospreciando el mensaje y otros prefiriendo el mal en lugar del bien. Así hay mucha gente. Ha decidido dar la espalda al Evangelio, muchos de ellos sin querer escucharlo, sin querer recibir, sin querer saber nada. Otros, pues escuchándolo, simplemente darle la espalda y decir no me interesa, yo quiero otra cosa, me interesa más hacer en el mundo, lograr riqueza, poder y posición, que estar metido en una iglesia. Y bueno, pues cada quien toma las decisiones como quiere y Dios nos habla de su voluntad permisiva y esto es algo que mucha gente no entiende. Mucha gente no entiende porque no creen que las cosas tengan que hacerse como Dios dice, sino ellos creen que se tienen que hacer como ellos piensan o ellos decidan hacerlo. El mensaje de salvación es para la gente que reciba por gracia el favor de Dios, que reciba la salvación. El mensaje de salvación es para la gente que lo quiere recibir por gracia. Hay mucha gente que lo rechaza, ya lo dijimos. Hay mucha gente que no tiene interés, no tiene la mayor intención de tomar parte en las cosas de Dios. Y pues yo creo que para muchas gentes ellos piensan o preferirían que las iglesias no existieran, que no hubiera pastores, que aún si la palabra de Dios pudiera desaparecerse, pues que se desapareciera, porque a ellos no les importa, no les interesa, ¿verdad? Y quisieran pues que todo el mundo fuera así como ellos, ¿verdad? Ya les comentaba yo de una persona una mujer que
sale haciendo algunos comentarios y lo curioso es que su padre fue un pastor y cuando ella sale hablando habla en contra de la palabra de Dios y de situaciones que ella trata de darle una explicación pues razonablemente humana, ¿verdad? O razonando humanamente, tratando de ridiculizar el Evangelio y un montón de cosas, ¿verdad? Y bueno, el problema está en que pues hay gente que no se puede quedar con lo que ella piensa, si no quiere que todos piensen igual que ellos, ¿verdad? Sin embargo, pues Dios tiene un mensaje y aún Dios puede alcanzar a esas personas, puede salvarlas si no son salvas y puede hacer que se arrepientan del camino que han tomado, que ha sido erróneo o equivocado o alejado de Dios y que puedan volver al camino de lo santo, ¿verdad? A muchos se les ha hecho creer que tienen un libre albedrío. Y el libre albedrío tiene que ver con la voluntad permisiva de Dios. Y voy a tratar de explicárselos hoy. Bendito sea Cristo. Este libre albedrío por medio del cual ellos pueden hacer lo que les plazca con su persona, con su vida, con su dinero, con sus posesiones, sin que haya arrepentimiento por las consecuencias y por supuesto que nadie deba decirles nada. Eso es lo que muchos han entendido por libre albedrío. Por lo general a la gente le enseñan que pues, tiene libre albedrío y que ellos pueden decidir lo que ellos quieran. La Biblia nos enseña algunas cositas acerca de eso, ¿verdad? Y pues vamos a tratar de que podamos ver lo que viene aquí. Los que no tienen conocimiento de Dios o el Dios en el que ellos creen no tiene autoridad, piensan que ellos mismos son soberanos de sus propias decisiones. Este es un mal que pues ha aquejado al hombre por mucho tiempo. Mucho tiempo el hombre ha creído que él puede tomar sus propias decisiones y que nadie debe decirle nada. Y eso le llaman libre albedrío. Sin embargo, una persona que no es libre no puede tener libre albedrío. Uno de los ejemplos que en alguna ocasión les puse, pues es una persona que está en la cárcel, ¿verdad? A la cual se le dice, pues ejerce tu libre albedrío. ¿Y cuál sería su libre albedrío? ¿O cuál sería el deseo de su libre albedrío? Pues salirse de la cárcel, sin embargo no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque está metido en la cárcel por algún delito que cometió y está pasando una condena o está purgando una condena ahí por ese delito que cometió. Entonces, por mucho libre albedrío que tenga, no puede salir de ahí, no puede salirse de ahí. Ni aún el querer hacer lo que él quiera estando dentro de esa cárcel. Porque en la cárcel hay reglas. Y esa gente pues se tiene que levantar temprano a la hora que la reglamentación del precinto, ¿verdad? Diga que se tienen que levantar, si es a las 5, a las 6 de la mañana, no lo sé. Tienen tareas que hacer, tienen trabajos que cumplir, ¿verdad? Horarios que cumplir. Y ahí ellos no pueden ejercer ese supuesto libre albedrío que ellos dirían que tienen como algo suyo, ¿verdad? En verdad, diríamos que son responsables de sus actos, pero no soberanos de ellos. Son responsables. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, pero no somos soberanos de ellos. Esto quiere decir que nosotros no realmente, o bueno, la gente no tiene un libre albedrío como tal, como lo quieren establecer. La palabra de Dios dice que las obras de su padre el diablo quieren hacer. Vamos a leer en Juan capítulo 8 versículo 44.
Juan 8:44. Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Verdad? Entonces, las personas que no han venido a Cristo, pues están sujetos a la voluntad de su padre el diablo. Eso es lo que la Escritura dice. Yo no lo estoy diciendo, sino la Escritura misma lo está diciendo. ¿Ok? Ahora, yo he estado haciendo mención acerca de la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es esto? Veamos en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Hechos 14, 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, aquí en Hechos, dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Otra vez, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y luego continúa y dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y eso la gente lo equivoca. Dios no se ha quedado sin testimonio, eso es lo que está diciendo. Y a pesar de que la gente hace mal, dice que Dios ha hecho bien, ha dado lluvias del cielo, tiempos fructíferos, y ha llenado de sustento y de alegría sus corazones. ¿Sí? Pero la voluntad permisiva de Dios ha dejado que las gentes anden en sus propios caminos. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios dejando a cada quien hacer como quiera. La voluntad de su padre, el diablo, ¿verdad? Sin verdadera libertad. La palabra de Dios dice: la verdad os libertará. Juan capítulo 8, versículos 32 y versículos 36. Juan 8, capítulo 8. Versículo 32 y versículo 36. Dice, el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, una persona que no ha tomado la decisión por la gracia de la salvación en su vida, pues es una persona que no puede tener libertad. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, aunque la gente se crea que tiene libertad y que tiene libre albedrío. En realidad no están actuando por una libertad personal. ¿Ok? Los que hemos pasado por el proceso de la salvación y que hemos recibido de la gracia de Dios, de su misericordia, por su misericordia ser salvos, entonces ahora nosotros tenemos libertad. Y entonces sí podemos decir que tenemos un libre albedrío. El que no es libre no puede ejercer una libertad. Ese es el punto. Entonces, para poder tomar decisiones en libertad, es necesario el proceso de la salvación. Ahora, habiendo pasado por esto, entonces seremos libres para hacer ¿qué? Para hacer la voluntad de nuestro Padre Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ok, ahora vamos a tratar de aclararlo. El libre albedrío que las gentes creen que ejercen
realmente no es un libre albedrío, porque lo que vemos es que ellos hacen la voluntad de su padre el diablo. Y los cristianos, los que ya pasamos por el proceso de la salvación, cuando ejercemos el libre albedrío, lo vamos a ejercer para tener la libertad de seguir a Dios, de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esa es la diferencia. Los que no son salvos hacen la voluntad de su padre el diablo y no lo hacen en libertad. Los que somos salvos hacemos la voluntad de Dios, nuestro Padre, y la hacemos en libertad. Entonces sí ejercemos un libre albedrío. Es decir, de alguna manera, cuando la gente viene a los pies de Cristo, el libre albedrío viene a ser activado o viene a ser, viene a ser activado de tal manera que la gente ahora empieza, o bueno, los cristianos empiezan a actuar ya en una libertad, pero para hacer la voluntad de Dios. No para hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Como cuando hablaba con una persona acerca de la salvación, nosotros los neotestamentarios, creemos en la salvación permanente, el que es salvo siempre es salvo, y platicando con otras personas, unas personas que pues estaban en otra creencia, específicamente aquellos que creen que solamente los que guardan el sábado son los que van a ser salvos, ¿verdad? Le decía yo a esta persona, pues pero ¿por qué tú tienes que cumplir con el sábado? Y me decía él, bueno, pero es que si tú me dices que ya no tengo que cumplir con el sábado porque Cristo me hace libre, entonces yo ya puedo hacer todo lo que yo quiera y no hay ninguna culpa y no hay ni remordimiento. Le dije, estás equivocado, de eso no se trata. Cuando a la gente se le habla de libertad, la gente inmediatamente piensa que puede hacer todo lo que quiere sin que haya ninguna situación que vaya en contra de lo que quieren hacer. Esta persona específicamente me dijo, entonces ya me puedo ir a pecar, ya me puedo ir a tomar, ya puedo hacer todo lo que yo quiera y ya no me va a pasar nada, yo finalmente me voy a ir al cielo. Yo le dije, bueno, no se trata de eso, porque finalmente esta persona, el día viernes a las 6 de la tarde, que es cuando para ellos empieza el Sabbat o el Shabbat, hasta el sábado a las 6 de la tarde, es el tiempo que ellos guardan. Y entonces ellos dicen, en este tiempo no puedo tomar, en este tiempo no puedo jugar, no puedo trabajar, no puedo cocinar, no puedo hacer absolutamente nada. Porque es el día de reposo, ¿verdad? Y yo tengo que guardarlo. Pero el resto de la semana sí se iba a tomar la copa, sí se iba a parrandear, sí jugaba cartas, sí hacía todas aquellas cosas que él según ese día no podía hacer. Cuando la palabra dice que el sábado, dice no trabajarás. El sábado no trabajarás, para lo que ellos creen, ¿verdad? Pero algunos de ellos trabajaban el sábado porque el trabajo se los exigía. Y bueno, el asunto es que pues ni ellos podían cumplir con ello, ¿verdad? Y entonces pensaban que libertad, pues ahora puedo hacer lo que quiera y ya no hay ninguna culpa. Pues están equivocados, ¿no? La cuestión no va por ahí, ¿verdad? Algunos se han preguntado por qué hay tanta maldad, por qué hay tanta hambre, tantas guerras, conflictos y tanto mal alrededor del mundo. Pues es muy simple, porque la gente no busca a Dios y menos hacer su voluntad. Ese es el problema de todo el mal que hay en el mundo.
la gente no busca a Dios. Si tú me dices, pero ¿por qué en África la gente está en la condición en la que está? ¿Ok? Porque no buscan a Dios. Esa es la verdad. No buscan a Dios. La mayoría de los países que han estado en estas crisis, ¿verdad? De hambrunas y de pestilencias y muertes y todas estas y guerras, constantes guerras, conflictos internos de los países, han sido pueblos o han sido naciones que han sido idólatras y no han buscado a Dios como se debe. La voluntad de su padre, el diablo, es la que han ido cumpliendo, ¿verdad? Y luego se preguntan, ¿por qué hay todo esto? ¿Por qué todo este mal para el hombre? ¿Sí? Y tratan de culpar a Dios de la consecuencia de sus actos. Porque eso es muy fácil para muchos. Vamos a buscar quién es el culpable. Yo me equivoco, yo hago lo que no debo, yo cometo pecado y después busco al culpable. Y digo, es que por culpa de él, por culpa de Dios. He escuchado gentes que han tratado de justificar el mal en el mundo por culpa de Dios. Y han dicho, si verdaderamente existiera ese Dios bueno, no habría todo este mal en el mundo. Pero no se da cuenta que el mal de este mundo, ha sido provocado uno por Satanás y dos por el hombre que no ha buscado a Dios. Esa es la verdad. El libre albedrío se lo inventó el hombre para hacer su regalada gana. Esa es la verdad. Sin tener que pedir permiso o justificarse ante nadie. Esta es la verdad del libre albedrío. Cuando la gente habla de libre albedrío, es porque quiere hacer lo que ellos quieren hacer, sin tener que preguntarle a nadie, sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que darle cuentas a nadie. Bueno, pues cada quien ha hecho como ha querido, hasta el momento. Los que hemos, por la misericordia de Dios, los que hemos recibido el mensaje de amor, el mensaje de salvación de parte de Dios, bueno, pues hemos decidido caminar de una manera diferente, creyéndole a Dios, pidiéndole a Dios, buscando su voluntad, tratando de que nosotros encajemos en el plan de Dios, en lo que Dios ha establecido, porque hay mucha gente que trata de encajar el plan de Dios en sus vidas. O sea, yo tengo esto hecho aquí, a ver qué es lo que cabe de la palabra de Dios o del plan de Dios en esto. No, así no es. Lo que debe ser es que nosotros debemos encajar nuestras vidas en Dios. O sea, Señor, pues tú me pusiste en este camino, ¿qué es de esto? ¿Qué es lo que a ti te sirve? De mí como persona, para ser siervo tuyo, ¿qué sirve de mí para ti? Eso es encajar nuestra vida en el plan de Dios. Muy bien. Los que han defendido la postura del libre albedrío son gente atea. Generalmente es gente atea, gente que no cree en Dios, que no reconoce la autoridad de Dios o de una autoridad superior a la cual deben dar cuenta de sus actos. Eso es muy clásico en la gente que viene a ser gente que se presenta como pues, rebelde, ¿no? Con rebeldía. Yo creo que muchos de los problemas que algunas escuelas han tenido con algunos muchachos es porque los muchachos no reconocen la autoridad. Esos muchachos no quieren reconocer la autoridad.
al maestro. Sí, ciertamente cuando nosotros fuimos niños, por lo menos los de mi edad, pues el maestro de la escuela, en la primaria, en la secundaria, pues tenían mucha autoridad y algunos fueron abusadores, ¿no? Abusaron de esa autoridad y castigaban a los muchachos, pero yo de lo que yo viví, en verdad, de lo que yo viví, al que castigaban era el que se portaba mal, a ese era el que castigaban, no era nada más porque el maestro llegaba de malas y a todo el mundo le jalaba las orejas, no, en verdad que no. Ya sabíamos quién era el cabecilla en la clase, ¿no? Y a ese era el que castigaba al maestro. ¿Por qué? Porque siempre estaba haciendo de las suyas. Y si le jalaban las patillas, pues sí, sí es verdad, a lo mejor era un poco de abuso o mucho de abuso, pero era una persona que hacía y merecía ser reprendida. Quizás no de esa manera, pero sí había necesidad de corregir, de hacer algo. Y bueno, yo creo que muchos se detuvieron al ver cuando hacían ese tipo de correcciones o castigos, pues otros se reprimían y decían, no, pues yo no quiero que me jalen las patillas porque se siente muy feo, duele muchísimo. Ok, está bien. Pero el principio de la rebelión es cuando la gente no quiere tener una autoridad, no quiere someterse a una autoridad. Ese es el principio de la rebelión. Los muchachos cuando empiezan a ser rebeldes es porque no quieren hacer lo que sus papás les piden. Cuesta trabajo someterse, les cuesta trabajo someterse a hacer lo que sus padres les piden. Cuando muchacho, papá, la mamá les dice, ok, necesito que arregles tu recámara, y yo, ¿por qué? Algunos siendo varones, pues dicen, pero es que ese es trabajo de mujeres. ¿Quién les ha dicho que eso es trabajo de mujeres? Los varones. Miren, en el ejército, muchachos, cuando se meten al ejército, en el ejército, hombres y mujeres, igualito, todos tienen que tender sus camas, todos tienen que lavar su ropa, todos tienen que lavar su baño. Tienen que hacer todos los quehaceres, tienen que cocinar, tienen que limpiar las áreas donde ellos están, todo, hombres y mujeres. No dicen, las mujeres que limpien, las mujeres que tiendan camas. No, hombres y mujeres tienen que aprender a todas esas labores. Y bueno, para muchas de esas gentes que no quisieron reconocer una autoridad en sus padres, pues al estar en esos lugares, como son los bootcamps o el ejército mismo, pues tienen que reconocer a esa autoridad que está sobre de ellos y a base de regaños y a base de castigos, pues van obedeciendo. ¿Ok? Realmente Dios espera que nosotros tomemos la decisión de buscar hacer su voluntad, de acuerdo con sus preceptos y leyes, las leyes que rigen al ser humano, es decir, la ley moral de Dios, no las leyes que los hombres han creado en pro y perjuicio del mismo hombre. Ese es un problema que la gente no identifica y que no puede resolver o no ha podido resolver. La gente piensa que las leyes de los hombres son las mejores leyes. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Cuando ellos salieron de Egipto, bueno, antes de que ellos entraran en Egipto y durante el tiempo que estuvieron en Egipto, bueno, pues Dios les regía en alguna manera, ¿verdad? Aunque ellos estaban bajo la autoridad del pueblo egipcio, ¿verdad? Bajo el dominio del pueblo egipcio y terminaron siendo esclavos de los egipcios. Finalmente había sacerdotes, ¿verdad? Había autoridades y ellos estaban bajo esa autoridad. Por 40 años estuvieron bajo la autoridad de Moisés. Moisés estuvo al frente de ese pueblo, que era una cantidad algunos dicen que un poco más de 2 millones de gentes que salieron de Egipto.
y empezaron a entrar al desierto y caminaron en el desierto por 40 años. Y ese pueblo fue gobernado por Dios a través de un sacerdote, ¿verdad? Que era Aarón, y Moisés el profeta. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando este pueblo llega a Canaán? Y entonces Dios les dice que van a tener su tierra prometida y van a poder vivir ya en paz. Entonces ellos piden que ya no ser gobernados por Dios directamente a través de un sacerdote, porque estaba el sacerdocio de Aarón. Aarón era el que gobernaba. Después entonces ellos pidieron que ya no fuera por medio de un sacerdocio. Es decir, ellos ya no quisieron la teocracia. Eso fue lo que pasó. Ellos ya no quisieron la teocracia. Y entonces pidieron reyes, que les dieran rey. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Que empezaron a someterse a las leyes de los hombres. Ya no a las leyes de Dios, sino a las leyes de los hombres. Y desde entonces los hombres han querido estar bajo la ley de los hombres y no bajo la ley de Dios. Y ese ha sido digamos que un paso terrible para la humanidad, ¿verdad? La ley moral de Dios tiene sus conceptos, sus preceptos, que son en beneficio del hombre. Las leyes de los hombres, pues, benefician a unos y perjudican a otros. Cuando las leyes de Dios benefician a todos. El que es obediente a las leyes de Dios, los benefician, ¿verdad? Miren, Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo a tal grado, lo estoy interpretando, pues no lo estoy diciendo literalmente, dice que amó al mundo a tal grado que entregó a su Hijo a la muerte para salvar al mundo. Podemos hacernos una pregunta, ¿será entonces que Dios quiera el mal para el hombre? Claro que no. ¿Cómo va a ser que Dios entregue a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? A que sea muerto, a que sea crucificado y sea muerto, y lo hace por amor de la humanidad, por amor del hombre y para salvarlo. Pero después Dios está enojado con el hombre, porque algunos lo ven así, ¿verdad? Y lo que quiere es la destrucción del hombre. Así no es. La cosa no va por ahí. El asunto no es así como Dios lo trata. Dios nos ama. El Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:16. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que Dios quiere para el hombre? ¿Su mal o su bien? ¿Su destrucción o, como dice el texto, la vida eterna? Si Dios hubiera querido aniquilar al hombre, créanme hermanos, que Dios lo hubiera hecho antes de entregar a su Hijo a la muerte para salvar al pecador. Lo hubiera hecho antes, no después. Dios nos ama y quiere ver a una humanidad redimida y reinando con Él. Esa es la verdad. Algunos piensan que Dios disfruta de ver el mal en el mundo. No, el que disfruta es Satanás. Dios no disfruta ver el mal en el mundo. A Dios le pesa mucho ver tanto mal en el mundo porque el hombre no lo busca. El que sí disfruta de ese mal que el hombre hace, ese mal que ha ido destruyendo a este mundo,
Es Satanás. Porque él quiere ver destruido este mundo. Satanás quiere que el plan de Dios no se cumpla. Lo que él no sabe es que el plan de Dios se va a cumplir y que el tiempo va a venir en que los santos van a ser apartados. La iglesia vencedora va a ser llevada al cielo, a las bodas del Cordero. Los que han cumplido con la voluntad de Dios tendrán sus recompensas. Ese tiempo va a venir. ¿Qué tiempo va a tardar? No te puedo decir. No creo que nadie lo sepa. Pero va a venir. Eso es inminente. Si queremos ver si queremos ver las señales de los tiempos, hay muchas. Hay muchas. En este tiempo de pandemia, la palabra de Dios se ha extendido mucho más por todas partes. Mucho más se ha extendido la palabra de Dios. Pero también igualmente ha habido mucha más persecución. Mucha más persecución. Entonces, la voluntad permisiva de Dios es para que el hombre busque a Dios, no para hacer su propia voluntad. Eso tiene que quedar muy claro en el pueblo de Dios. No es para hacer nuestra propia voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que yo pienso, no. Es para que busquemos la voluntad de Dios. ¿Para qué nos hace libres Dios? ¿Para que nos vayamos al pecado? ¿Para que nos hagamos locos de la voluntad de Dios, de lo que Dios nos ha hablado? No, en ninguna manera. Dios es fiel, sí es verdad. Y como leímos, al que el Hijo libertare, será que verdaderamente libre. Será verdaderamente libre. Una persona que no tiene a Cristo, hermanos, no puede tener libre albedrío. Aunque lo defiendan y digan y crean y aún hagan, no es en libre albedrío lo que están haciendo, no es en libertad porque no son libres. Porque si no, entonces la palabra de Dios no diría, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque esa gente está atada. No están libres, están atados. ¿Están atados a qué? A la voluntad de su padre el diablo. Eso es lo que la Biblia dice. A veces la gente culpa a los jueces. No se dan cuenta que los jueces solamente ejercen la ley que ya está establecida. Y ay, ese juez es muy terrible, ese juez es muy esto. Cuando le ponen condenas a las gentes y demás. Ellos solamente están cumpliendo lo que la ley dice. No es en sí el juez, sino es lo que la ley dice y él está ejerciendo esa autoridad. De igual manera los pastores, los ministros, la gente culpa a los ministros. Es que nada más condenan a la gente. Yo no condeno a nadie. Cada quien haga como quiere. La palabra de Dios es la que ha condenado al hombre. Porque dice que el que no reciba a Jesucristo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El que no recibe el mensaje. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar en otras cosas? La voluntad permisiva de Dios no solo es para que el hombre
haga lo que cree que debe hacer o que puede hacer. La voluntad permisiva de Dios es la que nos permite a nosotros buscarlo, seguir en sus caminos, buscar hacer su voluntad. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Yo espero que esto realmente les sirva, aunque de alguna manera lo hemos visto en otras ocasiones, con otras explicaciones obviamente, con otros personajes quizás de la Biblia, pero que se entienda. Nosotros hemos sido hechos verdaderamente libres. Aún la Escritura dice así, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo es nuestro Señor y es a quien nosotros seguimos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús fue enviado por Dios para darnos libertad. Caminemos en esa libertad, no en ocasión de libertinaje, sino en la libertad que Dios nos dio como hijos de Dios. Queremos ejercer la voluntad permisiva de Dios, no la hagamos como el mundo, hagámoslo como cristianos. Hagamos la voluntad de Dios como debe ser. Si tú me preguntas si es fácil o no, pues no lo sé. A lo mejor no es tan fácil como creemos, pero al final veremos la recompensa de ello. Al final veremos la recompensa. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y tú eres su pueblo. Dios te quiere bendecir. Muy bien. Pues hasta aquí. Yo espero que pues haya sido de bendición para ustedes o siga siendo de bendición si lo vuelven a escuchar o lo vuelven a ver el video. Y seguiremos orando para que Dios abra la oportunidad de que pues por lo menos podamos seguir teniendo o empecemos a tener de nuevo los servicios en casa, según Dios nos vaya guiando. Yo les pido sigan orando por mí y les mandamos saludos, mi familia, mi esposa, mis hijas. Les extrañamos y en verdad pedimos que Dios sea bendiciéndoles en gran manera y que Él siga siendo su proveedor y siga siendo su sanador. Bendito sea Cristo, alabado sea su nombre. Pues yo les mando un saludo cordial, les mando bendiciones en el nombre de Jesús, en la autoridad que tiene el nombre de Jesús para bendecir a su pueblo. Dios les bendiga, hermanos. Shalom.